Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la atención a la convocatoria de esta segunda sesión ordinaria del año 2016 del Comité de Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Siendo las 12 horas con 7 minutos del día 26 de junio del año 2016, se da inicio a la presente sesión y para continuar con su desahogo presento a la licenciada Marcela Burgos Jerónimo, subdirectora de Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto de la Contraloría General del Estado de Veracruz, quien funge como secretaria técnica de este comité y procedo a darle en este acto el uso de la voz. Mucho gusto, bienvenidos. Gracias a todos. Gracias, Contralora. Procedo a dictar asistencia con el pase de lista de los concurrentes a esta sesión, para lo cual solicito sírvanse de sus presentes cuando escuchen su nombre. Maestra Bárbara Galindo Ramos, Contralora General del Estado de Veracruz y Presidente. Maestro Eusebio Sabre Domínguez, Director General de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Contraloría General del Estado. Presente. Marcela Burgos Jerónimo, subdirectora de Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto de la Contraloría General del Estado. Su servidora, presente. Maestra Tomasa Alemán Rogel, titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. Presente. Gracias. Maestra Paulina Ochoa Lara, Contralora de la Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Presente. Muchas gracias. Maestra Lucero Alegría Juárez, Contralora General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Presente. Muchas gracias. Licenciada Angélica Bravo Martínez, Contralora Interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Presente. Muchas gracias. Licenciado Ramírez Jesús Ramírez Rocha, titular del órgano interno de control del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Presente. Muchas gracias. Licenciada Michelle Elizalde Sánchez, titular de la Contraloría Interna de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Presente. Gracias. Licenciado Gerardo Rafael Garza Dávila, Contralor General del órgano interno de control del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Presente. Gracias. Maestra Gladys Isela Sánchez García, titular de la Contraloría Interna del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Presente. Muchas gracias. Licenciada Norma Hilda Jiménez Martínez, Contralora General de la Universidad Veracruzana. Presente. Gracias. Doctor Héctor Rivero Díaz de la Vega Martínez, titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz. Presente. Gracias. Licenciada Yolanda Margarita Castellán, encargada de la Contraloría Interna del municipio de Coatzacoalcos. Presente. Muchas gracias. Informa usted, señora Guadalara, que se encuentran reunidos en su mayoría, en su totalidad, perdón, los integrantes de este comité y existe el quórum legal necesario para sesionar. Por lo que se hace declaración formal y queda legalmente instalada la presente sesión. Gracias. Previo a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, en términos del artículo 30 de los lineamientos para el funcionamiento del subsistema de transparencia del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, se les pregunta a las personas vocales si existe algún asunto general que deseen incorporar respecto de puntos que no requieran examen previo de documentos. Se les concede la voz y hay manifestaciones al respecto. La presidenta del comité pide a la secretaria técnica que tome nota de lo manifestado. Por lo que respecta a esta Contraloría General del Estado, para conocimiento se incorporan en los asuntos generales las actividades de difusión en coordinación de las Direcciones Generales de Transparencia y Protección de Datos Personales y la de fortalecimiento institucional. Y finalmente, para conocimiento también se informa sobre la reunión de trabajo con el organismo público desconcentrado Transparencia para el Pueblo, celebrada el 19 de junio. No habiendo más temas que incorporar, se da el uso de la voz a la secretaria técnica para el desahogo del siguiente punto. Procedemos a la lectura y en su caso aprobación del orden del día. A continuación, el permiso de lectura del orden del día de esta sesión. Punto número 1, pase de lista. 2, declaración de quórum legal. 3, instalación legal de la sesión. 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 5, presentación de la maestra Bárbara Galindo Ramos, Contralora General del Estado en su carácter de presidenta. Del maestro Eusebio Sabre Domínguez, Director General de Transparencia y Protección de Datos Personales, en su carácter de presidente suplente. De la licenciada Marcela Burgos Jerónimo, subdirectora de Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto. En su carácter de secretaria técnica, y de la licenciada Yolanda Margarita Castellán, encargada de
Cuervos, en su carácter de vocal del Comité de Subsistema de Transparencia del Estado de Veracruz. 6. El seguimiento al acuerdo CST-BER diagonal 1 EXT diagonal 05 diagonal 04-11-2025 sobre la propuesta de reforma al artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, en la que se agregue como función del Comité del Subsistema la de establecer lineamientos y demás disposiciones en el Estado tendientes a cumplir los objetivos de la ley de la materia. Punto 7. Seguimiento al acuerdo CST-BER diagonal 1-EX diagonal 03 diagonal 04-11-2025. Se presenta el avance del proyecto de guía como ejercicio previo a la integración del informe anual que en su momento se remitirá al Consejo Nacional a fin de recibir la retroalimentación correspondiente. Punto 8. El seguimiento al acuerdo CST-EBER diagonal OR diagonal 03 diagonal 30-01-2026 se presentan los avances del desarrollo del sistema para la elaboración de versiones públicas Infoprotec, así como la ejecución de una sesión de prueba con la herramienta por parte de un integrante del comité. Fracción 9. Se presenta el proyecto de los lineamientos técnicos estatales para la publicación, homologación y estandarización de las obligaciones de transparencia derivada del análisis previo efectuado a los proyectos remitidos por las autoridades garantes del Estado, integrándolo en un solo instrumento normativo para la retroalimentación correspondiente. Asunto punto 10. Asuntos generales. Punto 11. Cierre de sesión. Exposición, por favor. Se somete a consideración de los integrantes del comité, solicitándoles levanten la mano para emitir su voto. Para aprobar el orden del día, toma nota de la votación, secretaria. Votamos, por favor, de aprobar el orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley número 250 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los integrantes del Comité del Sistema de Transparencia aprueban por unanimidad el orden del día a través del acuerdo CSTE-VER diagonal 2-OR diagonal 01 diagonal 26-06-2026. Secretaria, por favor, proceda con el desahogo del punto 5 del orden del día. Gracias. Respecto a la presentación, siguiendo con el orden del día, se declara formalmente ante los presentes la designación de la maestra Bárbara Galindo Ramos, Contralora General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como presidenta del Comité del Subsistema de Transparencia. De igual forma, del maestro Eusebio Saúl Domínguez, director general de Transparencia y Protección de Datos Personales, como presidente suplente de la licenciada Yolanda Langarica Castellán, directora de Auditoría, Mejora y Control de la Gestión Pública y encargada de despacho del órgano interno de control del Ayuntamiento de Coatzacoalcos como vocal, y de una servidora, Marcela Ponce Jerónimo, subdirectora de Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto, como secretaria técnica del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Lo anterior, conforme lo establecen los lineamientos para el funcionamiento del subsistema de transparencia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. A continuación y con apoyo en el artículo 31 de los lineamientos para el funcionamiento del sistema que nos ocupa, se somete a votación la dispensa de la lectura de los documentos que previamente se remitieron como anexo, relacionados con los puntos del orden del día. A fin de enunciarlo solamente si están a favor de la dispensa, se somete a votación. Secretaria técnica, por favor, realice el control de la votación. Señores integrantes, a favor de la dispensa de la lectura de los anexos de la carpeta. ¿Por unanimidad? Sí, es correcto. Gracias. Se dispensa la lectura con votación por unanimidad, mayoría. Continuamos con el desahogo del punto sexto del orden del día relativo al seguimiento al acuerdo CSTE-VER diagonal 1-EXT diagonal 05 diagonal 04-11-2025 sobre la propuesta de reforma al artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, en la que se agregue como función del Comité del Subsistema la de establecer lineamientos y demás disposiciones en el Estado, tendientes a cumplir con los objetivos de la ley de la materia. Con relación a este punto, me permito informarles que derivado de las consultas
previas y finalmente de concretar una reunión de trabajo con la maestra Miriam de Los Ángeles Saucedo, directora general del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Sistema, para revisar las acciones en miras a la transición del sistema de portales de obligaciones de transparencia (CIPOT) al portal de obligaciones de transparencia (POT) que debemos realizar en Veracruz, tema que aunado a la reciente aprobación por parte del Consejo Nacional de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia, nos hizo solicitar la definición aplicable a las obligaciones no previstas en la Ley General, por tratarse de adicionales establecidas en la Ley número 250, por lo que resulta indispensable regular y normar los lineamientos, criterios y formatos con los cuales deben realizarse las cargas de dichas obligaciones adicionales, las verificaciones y la herramienta respectiva, planteando la necesidad de expedir las disposiciones administrativas correspondientes en el Estado. Se expuso que la Ley número 250 no prevé las facultades para regular normativamente temas que en la materia son indispensables para atender las necesidades particulares del Estado, a diferencia de la Ley General de Transparencia, la cual establece que el Sistema Nacional funcionará por conducto de un Consejo Nacional y tiene entre sus funciones emitir lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, políticas integrales, tendientes a cumplir con los objetivos de la ley, por lo que, al encontrarnos legalmente limitados ante la falta de dicha atribución, se contempló la posibilidad de reformar la ley estatal en ese apartado. Al respecto, la Dirección General del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública analizó y consideró acertada nuestra observación y respondió mediante oficio T004-DGSNAI-49-2026 que en la próxima sesión ordinaria del Consejo Nacional se incluirá como punto de orden del día la aprobación por parte del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública para que los subsistemas de transparencia, a través de sus respectivos comités, puedan emitir los lineamientos que regulen lo conducente para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia específicas previstas en su ley local. Aunado a lo anterior, con el fin de hacer un diagnóstico preciso sobre las entidades que se encuentran en el supuesto descrito, la Dirección General del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública envió un formulario en formato Word, el cual llenó y remitió cada una de las autoridades garantes, identificando aquellas obligaciones adicionales, por lo que como parte de la revisión y en seguimiento a este diagnóstico, se realizó una reunión virtual de trabajo el pasado 23 de junio, en la que estuvieron presentes las autoridades garantes del Estado, resaltando dos puntos sustantivos. 1. Se ratificó que a finales de agosto sesionará el Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, resaltando el acuerdo que aprobarán para dotar los comités de los subsistemas en los estados de la función de expedir lineamientos y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de la ley, a fin de regular las obligaciones en la ley local, que no están previstas en la ley general. Esto permitirá poder normar desde el cuerpo colegiado del sistema, disminuyendo el exceso de regulación ante la eventual expedición de lineamientos por los órganos garantes, los cuales deben constreñir a las disposiciones que se encuentran en la ley general y, en su caso, las emitidas del Sistema Nacional, contribuyendo al orden de los procedimientos. 2. En el estado de Veracruz, la transición al nuevo portal de obligaciones de transparencia, POT, se realizará hasta en tanto se cuente con el padrón actualizado, las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados, los nuevos formatos para la carga de obligaciones y los lineamientos que sean necesarios aprobar a través del comité del sistema. Cedo el uso de la voz a los integrantes del comité en caso de que exista algún comentario. Si existen comentarios, se pide a la Secretaría Técnica que tome nota de lo manifestado. Se retoma el uso de la voz por visto lo anterior, como acuerdo de seguimiento al punto expuesto, se continuará una vez que se ha emitido el acuerdo del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se dote de atribuciones al comité del sistema para la emisión de lineamientos y se realice sesión extraordinaria para la presentación y, en su caso, aprobación de los lineamientos técnicos estatales para la publicación, homologación y estandarización de las obligaciones de transparencia, aplicable a todos los garantes para regular aquellos casos no contemplados en la ley y lineamientos generales. En continuación con el desahogo del orden del día respecto al punto número 7, que es el seguimiento al acuerdo CSTE-VR-1E-03-04-11-2025
Se presenta el avance en el proyecto de guía para la integración del informe anual que se remitirá al Consejo Nacional al fin de recibir la retroalimentación correspondiente. Para este punto se retoma el acuerdo CSTEVR-1-EIC-03-04-11-2025 correspondiente a la homologación del contenido del informe anual que se deberá rendir al Consejo Nacional, respecto al cual se envió anticipadamente un proyecto de guía en la carpeta electrónica de esta sesión a fin de someterlo a consideración de los integrantes del comité, por lo que se les solicita la retroalimentación correspondiente. Por otro lado, les informo que en reunión presencial con las áreas del órgano administrativo desconcentrado Transparencia para el Pueblo, realizada el pasado 19 de junio del presente, informaron que se encuentran en elaboración los lineamientos generales para rendir el informe anual que habrá de estandarizarse, el cual se realizará por ejercicio fiscal. En cuanto estos se tengan listos, se publicarán, por lo cual cualquier otro informe será considerado dentro de las acciones de coordinación entre sus integrantes que promuevan el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. En acuerdo de seguimiento se pone a consideración de los integrantes de este comité si una vez realizados los comentarios a la guía se remitiría para un posible ejercicio de informe previo con sus sujetos obligados, o si en su caso solo queda como acuerdo de conocimiento. En ese sentido se escuchan sus opiniones al respecto. Sí. En relación con esta guía, nos surgió una duda porque habla de una fecha para cumplir los meses de enero. Y bueno, pues eso ya sería para el próximo año. Sí. Entonces la consideraríamos aplicable hasta el 2027. El informe del 2025, ¿en qué momento se haría si es que se bueno, desde la plática que se tuvo, precisamente ellos van a emitir como tal lineamiento de cuándo se van a emitir. La intención es que se haga por ejercicio, entonces nosotros informaríamos para el siguiente año lo que hicimos este año. Lo único que se les pone a consideración es como una herramienta que podemos tener para hacer un ejercicio. Digo, evidentemente es un documento modificable, perfectible y se les presenta solamente para que ustedes con posterioridad nos den algunos comentarios que puedan mejorar como tal documento. Buenas tardes. Yo hice llegar por correo electrónico mis comentarios. En términos generales, digamos que habría unos de forma y de fondo. Quizás de forma, el documento como tal establece que es una guía. Sin embargo, la ley establece de manera puntual y hace referencia a los lineamientos que vamos a emitir las autoridades garantes. Entonces ahí valdría la pena, creo yo, verificar si tendría una denominación, una categoría de lineamientos o de guía. Eso por una parte. Y por otra parte, en el aspecto que corresponde a las autoridades garantes, donde solo hace referencia tal cual lo que dice la ley, cuando habla de un informe de resultados, sin especificar cuáles resultados son los que vamos a cada uno de nosotros a señalar para que de manera conjunta quede un informe del subsistema que se remita a la federación. Ahora, creo yo que muchos de los que tienen en el apartado destaca más, digo, sin que quiera yo que lo que destaque en este informe seamos las autoridades garantes, sin embargo es el informe del Comité del Subsistema de Veracruz, que representa la Contraloría y en el que estamos todos. Sin embargo, con esta guía creo yo que destaca más los sujetos obligados, porque hay muchas cosas que están señaladas para que los sujetos obligados, si bien ellos van a darnos la información, hace referencia a verificaciones, cuando las verificaciones las hacemos los sujetos, las autoridades garantes. Hace referencia a los recursos de medios de impugnación y la resolución de los recursos de revisión es lo que le compete a las autoridades garantes. Entonces creo yo que respetuosamente que tendríamos que darle más peso a las autoridades garantes, que somos los que estamos presentes en esta mesa, y alimentados con datos de los sujetos obligados. Ese sería mi comentario. En términos generales, y ya están enviados por... Sí. Muchas gracias, maestra. Sí, ya justamente lo recibimos hace ratito. Y sí, digo, evidentemente, reitero, solamente es una propuesta para que posteriormente, si así ustedes considerarlos,
pudiéramos aprobarlo. Y evidentemente vamos a hacer ciertas modificaciones. Y solamente lo quisimos mostrar también para un ejercicio que incluso pudiera servirles a ustedes cuando quieran a lo mejor rendir su informe de actividades, ¿no? Que pudiera servir porque trae información de los objetos obligados. Evidentemente también estamos esperando que el Sistema Nacional emita como tal los lineamientos, porque básicamente ahí es donde nos va a decir cómo podemos regirnos, ¿no? Incluso esas concepciones que vienen ahí las pudiéramos incluir en la línea. Solamente lo que nos comentaron el equipo es que pudiéramos nosotros avanzar con un proyecto para ver si algo nos pudiera ayudar a nuestras actividades, pero en sí lo que nos va a regular van a ser los lineamientos que ellos van a escribir. Muchas gracias. Si tiene comentarios, se los va a enviar por correo si gusta para que ahorita no me Gracias. Perdón, nada más un último comentario. Creo que a lo mejor ahí la parte de las autoridades garantes lo podríamos reforzar con lo que la propia ley ya establece que debemos de estar publicando. Los formatos que ya tenemos en la página de la PNT, transparencia, en calidad de autoridades garantes. Todas esas, que está ahorita en un Excel, pues creo yo que tendría que quedar plasmado de manera estadística y gráfica en el informe. Gracias. Me permito para retomar la conclusión de la manifestación de este punto. Concluimos con la pregunta con la respuesta que se formula de si lo vamos a tomar para conocimiento o se va a valorar más posteriormente a hacer el ejercicio y se pueda pronunciar en otro momento sobre la pertinencia de la guía. Entonces lo podemos tomar en este momento de conocimiento y posteriormente se evaluará su pertinencia. Okay. Gracias. A continuación, con el desahogo del orden del día respecto al punto número 8, en seguimiento al acuerdo CSTE-VR, diagonal 03, diagonal 30-01-2026, se presentan los avances del desarrollo del sistema para la elaboración de versiones públicas, Infoprotec, así como la ejecución de una sesión de prueba con una herramienta por parte de un integrante del comité. Cedo el uso de la voz al personal del Departamento de Tecnologías de la Información para que nos compartan los avances sobre el tema y solicito a alguno de los asistentes que sea tan amable de participar en una sesión de prueba con la herramienta Infoprotec. Al respecto, me permito informarles que de la retroalimentación recibida se harán las adecuaciones pertinentes para continuar con el registro del sistema y la gestión del convenio correspondiente para entregarlo a cada autoridad garante para su instalación. Si existe algún comentario en este acto, se les otorga el uso de la voz y se les escucha con mucho gusto. Ahora es decir, uno de los que nos gusta pasar a hacer la actividad. ¿Sí? Pero hay muchas Mientras preparan la presentación del ejercicio, les presento el proyecto. En el marco del compromiso del Gobierno de Veracruz por fortalecer la transparencia, la legalidad y la protección de datos personales, la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección General de Transparencia y Protección de Datos Personales, desarrolla el sistema de testado denominado Infoprotec, una herramienta tecnológica orientada a la generación de versiones públicas. Este desarrollo institucional responde a la reciente transición entre la Ley número 875, abrogada, a la Ley número 250 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consolidando un sistema propio que permite estandarizar y modernizar el proceso de testado de documentos oficiales. Infoprotec incorpora mecanismos de validación y control que permiten garantizar la correcta clasificación y tratamiento de la información antes de su publicación. Esto contribuye a reducir riesgos asociados a la divulgación indebida de datos personales, fortaleciendo los procesos internos de revisión y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia y protección de datos personales. De igual manera, la implementación de esta herramienta tecnológica
electrónica promueve la homologación de criterios entre las distintas áreas responsables, facilitando la generación de versiones públicas de manera ágil, uniforme y conforme a los lineamientos establecidos. Esto permite optimizar tiempos de respuesta y mejorar la calidad de la información que se pone a disposición de la ciudadanía. Infoprotec fortalece la cultura institucional en materia de protección de datos personales, promoviendo la capacitación constante de los servidores públicos y el uso responsable de la información. Con ello se consolida un entorno de confianza en el que la ciudadanía puede ejercer plenamente su derecho de acceso a la información. Infoprotec tiene como finalidad optimizar los procedimientos de supresión de datos sensibles, garantizando que la información pública se difunda bajo los principios de legalidad, accesibilidad y máxima protección de datos personales. Con ello, fortaleceremos la confianza administrativa, la certeza jurídica y la confianza ciudadana en el actuar gubernamental. Tecnología. Sí, ya para que proceda el compañero, digo, ahí tiene el manual, pero igual lo puedo ir guiando para que usted vaya haciendo su ejercicio. ¿Sí? Sería algo así como que se proporcionaría a las entidades, o sea, para que la información quede albergada los datos dentro de la propia, de cada una de las entidades. Bueno, para el ejercicio de Infoprotec, evidentemente se les va a compartir ya cuando esté concluido el programa para que ustedes puedan hacer uso. Básicamente es como lo que teníamos con el test data. El test data, la información quedaba dentro de las entidades, básicamente. Sí, claro, va a quedar. Ustedes van a ser los que van a manejar esa información como tal, no va a transitar a las otras entidades, ¿no? Va a ser para uso exclusivo. De hecho, ustedes lo van a instalar y va a quedar exclusivamente en la máquina que ustedes van a ocupar. Pero ahí de las primeras acciones que se realizan, bueno, es evidentemente añadir un documento, ahí añadimos como tal el documento y vamos a seleccionar alguna de las opciones por las cuales vayamos a clasificar información o cualquiera de los presupuestos que establecen, podemos establecer eso para publicación, ¿no? Entonces ahí tenemos un CFDI que podemos seleccionar. Primero vamos a ir al apartado de herramientas y vamos a seleccionar herramienta de testado. Una vez seleccionado nos va a permitir arrastrar la parte que nosotros consideramos testar. Ahí lo podemos hacer. Ajá, y arrastramos. Bueno, ahí habrá que decidir o determinar qué tipo de información vamos a clasificar. En este caso entiendo que será confidencial. Seleccionamos el dato personal que se va o dato sensible. Incluso está un buscador ahí, por si usted también lo quiere ocupar. Exacto. Continuamos con, porque lo que testamos, como es un texto, seleccionamos abajo texto y a ver, bajamos un poquito más. Y en ese caso vamos a señalar con un número qué es lo que estamos testando. Más que si es un párrafo, bueno, señalamos 1. Si es un renglón, igual 1. Y palabras testadas, igual si querían más, le ponemos el número ahí. ¿Sí? Exactamente. Y le damos finalizar. Bueno, elementos gráficos, evidentemente es por si hubiera alguna imagen, ¿no?, que quisiéramos a lo mejor testar. Ya ahí quedaría como tal testado el documento. Ahora vamos a hacer igual otro ejercicio. En ese mismo que es solamente un archivo, o trae más. Si lo podemos hacer, podemos proceder a hacer el mismo ejercicio. Vamos a herramientas. Pero es que abre la transmisión con este mismo. No es el mismo orden. Para que ahí mismo viene otro CFDI. Damos igual herramienta de testado para testar el código QR. Vamos a testar el código QR. Viene como QR. Directamente en el gráfico. Ángel, ¿puedes decir nada más para que podamos replicarlo con nosotros?
Sí, sí, sí. En este caso, que son un archivo de CFDI que contienen la misma información en la misma posición, existe esta funcionalidad de réplica, en el que nos permite replicar los textos que se tienen en la hoja en la que nos encontremos a otras páginas. En este caso, como son de las hojas impares, que contienen información sensible del ingreso, se replica con las opciones predeterminadas que se tienen, y una vez que cambie de hoja a las impares, que serían en este caso la 1, 3, 5 y según corresponda, ahí se encontrarán los resultados que se hayan realizado. En el caso de que el testado no coincida, de igual forma se tienen las herramientas para mover los recuadros y ajustarlos. Sí, de hecho esa es la intención. Así es, esa es la intención del sistema. Y bueno, ya también digo, para que no prolonguemos, podemos ir a la parte para guardar el documento. Vamos a documento y damos guardar documentos. Ahí le van a aparecer dos opciones. Digo, podemos hacer la que es guardar versión modificable, porque la primera quedaría ya ese documento listo, pero vamos a darle guardar versión modificable. Entonces lo podemos guardar ahí en el escritorio para que sea visualizado. Lo damos primero, voy a para localizarlo. Y la función que tiene es que si nosotros como tal ya terminamos no terminamos de testarlo, lo podemos dejar guardado y continuar después con el testado de la información. Nada más para que lo abran antes, por favor, y podamos ver esa continuidad. En este caso, esa funcionalidad lo que guarda son la información del documento, las posiciones y las características de lo que se testó, para que posteriormente pueda abrirse en el sistema. En este caso, se utilizaría la otra funcionalidad de continuar un documento modificado y buscarían el documento generado. Nuevamente cargaría el documento y lo abriría en el estado en el que lo guardó. Y bueno, ahí podemos continuar testando la información. Entonces, bueno, igual a grandes rasgos es lo que llevamos trabajado, y evidentemente estamos haciendo más prácticas. La intención es transitar con ustedes, pero bueno, queríamos mostrarle el grado de avance que llevamos. Ya igual pudieron ver el catálogo de datos personales que se tienen ahí, y bueno, habrá que ver caso por caso. Pero bueno, si no. ¿Alguien más que guste pasar a hacer un ejercicio con el O bueno, lo podemos ver quizás con ese documento también. Vamos a avanzar, ¿no? ¿Cuándo piensan tenerlo? Bueno, no quisiéramos nosotros aventurarnos a decirlo, digo, en su momento quizás establecer una fecha. Preferimos nosotros llevarlos con los plazos de manera correcta, para que es un sistema que vamos a compartir con ustedes y mostrar ahí información relacionada con datos personales. En lo subsecuente nosotros le informaríamos en el momento que esté como tal el sistema, pero sí, la intención es que quede inmediatamente, ¿no? Que lo más rápido posible. Yo tengo duda, si me puede apoyar, el resultado o el producto de PDF, ¿no? Cuando se guarda, no sé, si al convertir a Word el documento pudiese Visualizar los datos. o eliminarse el cuadrito que tapa los datos. No, De esta prueba que se realizó, vamos a generar la final. Lo que hace es rasterizar el documento, o sea, generar una imagen de las hojas que se hayan testado, para que posterior a su versión final no se puedan modificar.
El PDF que se genera contiene la fundamentación correspondiente para el estado del documento y los recuadros se sobreponen en la misma capa que está en la página que se testó, por lo que al momento de que se muevan o se eliminen, el espacio se queda vacío. O sea, es decir, que si eso PDF lo convierte a Word, no se puede queda con remap y todo. Exacto. Es correcto. Y en la parte final, viene la fundamentación. Parte de las pruebas que hacemos son esas, ¿no? Que intentar romperlo, tratar de quitar las capas y demás. Pues, sí. Se había comentado, toda la hoja que se caracteriza nos viene como una imagen. Por lo que en caso de que se elimine este recuadro, incluso en programas de edición de imágenes como el Adobe o el Intro, detectan el recuadro, más no la información que se tenía debajo de esto. Gracias. Continuamos con el siguiente punto, el noveno. Se presenta el proyecto de los lineamientos técnicos estatales para la publicación, homologación y estandarización de las obligaciones de transparencia derivadas del análisis previo efectuado a los proyectos emitidos por las autoridades garantes del Estado, integrándolos en un solo instrumento normativo para la retroalimentación correspondiente. En congruencia con el punto sexto, se presenta el proyecto de lineamientos técnicos estatales para la publicación, homologación y estandarización de las obligaciones de transparencia, para el cual se le solicita el análisis y envío de los comentarios correspondientes como parte de los trabajos relacionados con la eventual aprobación de los mismos, una vez que se cuenten con las facultades correspondientes. Si existen comentarios al respecto en este momento, se concede el uso de la voz a los integrantes presentes. Gracias. Y continuación con el trabajo. Los dos dan en ese momento para que podamos revisar y hacer llegar comentarios. Exacto. Y a partir de ahí se vería la técnica. Sí, Gracias. A continuación con el desahogo del orden del día respecto al punto número 10, puntos generales. Para el conocimiento sobre las actividades realizadas en coordinación con la Dirección General de Transparencia y Protección de Datos Personales y a solicitud de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General, se le remitieron los materiales correspondientes a la convocatoria del Concurso Nacional de Transparencia en Corto 2016 con la petición de difundirlos. Al respecto, me permite entregarles un cartel de esta convocatoria y les agradezco las acciones realizadas para impulsar la socialización y participación del tema. Como segundo asunto general sobre la reunión de trabajo con el organismo público desconcentrado Transparencia para el Pueblo celebrada el 19 de junio, se procede a dar lectura de las aclaraciones a los puntos expuestos ante dicha autoridad garante, para lo cual se le concede el uso de la voz a la secretaria técnica. Gracias. Procedo a dar lectura al informe que se obtuvo de la reunión en cita sobre los lineamientos estatales. A finales de este mes sesionará el Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, resaltando el acuerdo que aprobará para dotar a los comités de los subsistemas en los estados de la función de expedir lineamientos y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de la ley, a fin de regular las obligaciones en la ley local que no estén previstas en la ley federal. Esto permitirá poder normar desde el cuerpo colegiado del subsistema, disminuyendo el exceso de regulación ante la eventual expedición de los lineamientos por órganos garantes, los cuales se deben constreñir a las disposiciones que se encuentran en la ley general y en su caso las emitidas del Sistema Nacional, contribuyendo al orden de los procedimientos.
Respecto a la herramienta de verificación, Transparencia para el Pueblo emitirá una metodología para realizar las verificaciones, la cual será un ejemplo para los estados, o en su caso, cada estado podrá implementar la metodología que se adapte a las necesidades de cada autoridad garante. Por lo anterior, se deberá expedir un manual que regule la herramienta de verificación y ponderación de sus valores en la carga de información. Respecto a las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, se considera que no es viable emitir lineamientos para el procedimiento de las denuncias, ya que en la ley general está establecido el procedimiento respectivo. Respecto a las sanciones, el Estado de Veracruz podrá realizar la reforma a ley de transparencia local para agregar las sanciones en la materia. Se sugiere que se explore, en caso de una eventual reforma a la ley, la figura de la supletoriedad, la cual permitiría que las autoridades garantes ajusten sus procedimientos sancionatorios administrativos a lo ya establecido en las leyes existentes para definición incluso de términos. Respecto a la transición al portal de obligaciones de transparencia, POT. En el estado de Veracruz, la transición al nuevo portal de obligaciones de transparencia se realizará hasta en tanto se cuente con el padrón actualizado, las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados, los nuevos formatos para la carga de obligaciones y los lineamientos que sean necesarios aprobar a través del comité del subsistema. Respecto a las irregularidades detectadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, se tendrá que notificar la irregularidad detectada mediante ticket a Transparencia para el Pueblo para darle seguimiento a las inconsistencias. En relación a los recursos de revisión, de igual manera deberá de realizarse reportes de incidencias en la PNT por aquello cuanto afecte a la visualización de recursos en la plataforma. Relativo a los expedientes de sindicatos, habrá que formalizar el envío de esos expedientes ratificando el traslado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En relación a la atención de solicitudes de información, habrá que socializar con los sujetos obligados, así como con otras autoridades garantes de Veracruz, la publicación del acuerdo CSNAIP, diagonal 1OR, diagonal 03, diagonal 27, _03-2026, emitido por el Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública en su primera sesión ordinaria 2026, celebrada el 27 de marzo del 2026, por el que se aprueban los lineamientos generales relativos a los procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información. Respecto a transparencia con sentido social, las políticas de transparencia con sentido social se podrán generar una vez que Transparencia para el Pueblo emita los lineamientos en la materia, los cuales se encuentran en proceso de elaboración. Sobre datos abiertos y gobierno abierto, en términos del artículo 55 de la Ley General de Transparencia, habrá que ajustarse a los lineamientos en materia de datos abiertos emitidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, por lo que se hará un estudio de los mismos para revisar aquellas acciones a considerar. Finalmente, respecto al informe de actividades, se encuentra en la elaboración los lineamientos generales para rendir el informe anual que habrá de estandarizarse, el cual se realizará por ejercicio fiscal y en cuanto estos se tengan listos se publicarán, por lo cual cualquier otro informe que se considere va a aplicarse dentro de las acciones de coordinación entre sus integrantes para promover el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Si existen comentarios al respecto en este momento, se concede el uso de la voz a los integrantes presentes. Sería necesario de que nos compartieran, nos hicieran una copia de los documentos, porque otras partes también de la operación. Gracias. ¿Ya llegó? En mi caso me queda la duda de si efectivamente tendría que incluirse en la ley de transparencia el tema de la sanción.
Si bien la ley faculta o se determina que dado un incumplimiento en materia de transparencia o datos personales, tendría que haber, señala que se tiene que turnar a la instancia competente. Y en el caso de la mayoría de nosotros, al interior de la propia Contraloría, bueno, en todos los casos, al interior de la Contraloría hay otra área que es la que hace la investigación y después la sustanciadora que ya determina las sanciones en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, digamos, la visualización que yo tengo es que si hay algún incumplimiento tendríamos que turnarlo como denuncia a la investigadora y por esa vía aplicar la sanción que corresponda. No reformar la ley para de manera específica ahí establecer qué sanciones, porque la ley de responsabilidad ya la tiene, amonestación, destitución, suspensión, inhabilitación. Entonces, esa parte me genera inquietud. Si desde la federación sí visualizan que esa posibilidad. Bueno, en ese caso, bueno, lo que nos comunicaron justamente, ellos tampoco como tal tienen ese catálogo de sanciones. Entonces la viabilidad que ellos tienen como tal, tienen la superioridad con otra norma, cuestión que en nuestros transitorios no está establecido. Entonces digo, para eso es que nos pueda llevar justamente a ese procedimiento. Pero bueno, la intención como tal es igual presentarlo, igual que lo platiquemos, cuál puede ser la vía, pero no, si es en el sentido de a lo mejor hacer ese apartado de sanciones o darle esa superioridad con alguna otra norma. Pero eso digo, es un tema que podemos ir caminándolo, ya cuando menos ya nos dijeron en Transparencia para el Pueblo que pudiéramos avanzar con ese tema. Digo que ellos como tal no tendrían algún inconveniente, porque justamente uno de los temas que teníamos era que chocara con la ley general, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido solamente es lo que ellos nos comentaron, y los demás trabajos lo tendremos que realizar quizás posiblemente en algunas otras reuniones que pudiéramos tener para presentar como tal una propuesta, ¿no? Quizás habría que hacer alguna otra reunión, pero es lo que pudiéramos trabajar en este momento. Efectivamente, coincidimos algunos con la función que trataba de plantear, porque efectivamente en el estado de datos anteriormente, conforme a la ley derogada, sí se había contemplado esta incorporación de las sanciones al texto, a diferencia de todos los demás estados. El motivo, creo, en realidad legislativo es permitir que lo que ya está regulado no se sobreregule poniendo nuevamente o procedimientos o sanciones que ya traemos perfectamente establecidos en los órganos garantes con el seguimiento del procedimiento de responsabilidad correspondiente. Entonces es un criterio bastante acertado y en todo caso la propuesta justo Transparencia para el Pueblo no se opone a una reforma, finalmente se tiene como autonomía de Estado para hacer su reforma de ley, pero nadie más lo hace precisamente por esto. Entonces, esto es algo que tendríamos nosotros que hacer en un análisis justo como cuerpo colegiado para ver la eficiencia de hacer una reforma o exactamente en qué sentido iría la reforma, porque las obligatoriedades, creo, una de las que sí nos faltó, nos quedó a tener la ley estatal respecto a lo que, por ejemplo, la general prevé, ¿no? Y ahí nosotros ya podemos, que en cada procedimiento administrativo del carácter o materia que corresponda, ya derivarlo a ella, ¿no? Creo que sería más importante a lo mejor esa figura de la superioriedad que necesariamente incorpora sanciones. Coincido con usted, pero ya habrá el foro en el cual podamos discutir la precisión correcta. Ok, porque propiamente de haber esa reforma nos implicaría otras reformas. En su momento, cuando sale la ley, nos da la instrucción de en cierto plazo modificar nuestra normatividad interna. Y ahí es donde muchos creamos el área al interior de las Contralorías para atender temas de transparencia. Pero en el caso particular, mi área solamente está para recursos de revisión, verificaciones, etc. No para desahogar investigaciones y convertirse en una instancia al interior como investigadora sustanciadora. Eso quedó en las otras que ya tenían esa atribución en el marco normativo general, y entonces de haber ese ajuste y quedar así, entonces tendríamos que ir permeando hacia el interior nuevas reformas para entonces darle esas atribuciones si es que fuera el caso. Gracias. Bueno, finalmente agradecemos a todas y todos los presentes por su participación y asistencia.
de esta sesión, que celebra la unión de esfuerzos a favor de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Sabados todos y cada uno de los asuntos que integran la orden del día se da por concluida la segunda sesión ordinaria del año 2026 del Comité de Sistema de Transparencia del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, siendo las 12:58 desde su inicio. Gracias. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.